El numeral 8 del artículo 18 establece conferir extractos en los casos previstos en la ley. Esto nos lleva otra vez a un tema de conflicto aparente entre funciones notariales y funciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque si usted escucha extracto, si un abogado litigante le escucha extracto, le dice un momentito, el extracto es un elemento que utiliza el juez para citar por prensa a un demandado que no se puede ubicar. Es parte de un procedimiento por prensa. Y no está del todo equivocado porque en la única opción en que el notario puede conferir un extracto es el que está previsto en el artículo, en el numeral 23, que tiene que ver con la liquidación de la sociedad de bienes o de la sociedad conyugal. Si usted avanza un poquito en el numeral, en la parte intermedia dice: previamente a la inscripción, el notario, mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional, en la forma prevista en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho para efectos legales consiguientes. Vamos despacito aquí. El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establecía la citación por la prensa en los procesos, que está reemplazado el Código de Proceso Civil por el Código Orgánico General de Procesos, y el equivalente al artículo 82 es el artículo 56. Bien. El artículo 82, al igual que el 56, preveían que haya un juramento para poder explicar o para poderle asegurar al juez que se desconocía la individualidad o la residencia del demandado. En este particular caso, a pesar de que dice que se somete al 82, para mí de manera equivocada, porque es confuso, porque el artículo 82 o el 56 actual establecen una serie de requisitos de citación por prensa al demandado, al interesado. Y lo que quiere decir este artículo es una publicación, una sola, porque cuando es en un juicio son 3. Entonces, ya si es en la forma prevista en el 82 no es cierto, porque no se publica una sola vez en el 82 ni en el 56, sino 3. O sea, ahí algo está mal. O sea, es una inconsistencia. Adicionalmente a ello, los avisos por prensa no son avisos al público, son avisos al deudor, al demandado, a la persona contra quien se quiere hacer valer un derecho litigiosamente. Por lo tanto, lo que aquí se establece es un extracto para que el público conozca y eventualmente comparezcan interesados en oponerse, porque si estamos hablando de una liquidación de sociedad conyugal o sociedad de bienes, por cierto, la ley tiene que aclarar si es sociedad conyugal o de bienes. Antes eran sinónimos, hoy en cambio se tiene que aclarar, o siempre se tiene que mencionar las dos, porque la sociedad de hecho nos garantiza, la sociedad de bienes nos habla de una sociedad de bienes que puede nacer de la unión de hecho, mientras que una sociedad conyugal nos da la clara imagen de que solamente surge por el matrimonio. No obstante, los efectos son lo mismo, surgen de instituciones distintas. Entonces, cuando se hace un aviso al público, es para decir: oye, esa sociedad está por terminar, se va a liquidar. Si tienes alguna creencia, tienes que ir a presentarla. Es algo muy similar a la liquidación de una sociedad, de una compañía. Cuando se va a liquidar la compañía o la sociedad, se publica un aviso en la prensa a fin de que los que tengan creencias contra la sociedad la presente y puedan cobrar antes de que la sociedad liquide y se repartan los bienes entre sus socios, el remanente. Acá, ¿quiénes son los socios? Los cónyuges o los que están en unión de hecho. Son socios de una sociedad de bienes o de una sociedad conyugal. Por lo tanto, lo que existe en esa sociedad de bienes o sociedad conyugal va a ser de ellos individualmente porque se liquida la sociedad, pero antes de eso puede venir un acreedor a decir: oigan, ustedes me deben $2,000 o ustedes tienen firmado tal compromiso, etcétera, y necesito que eso se me satisfaga antes de que ustedes liquiden su sociedad.
Esa es la intención. Por lo tanto, teniendo clara esta diferencia entre la capacidad de mandar un extracto que es del notario, pero que en verdad es de juez, y esta confusión entre los procedimientos para citar por prensa, que no son los que la ley notarial quiere que el notario siga, sino simplemente que mande a publicar el extracto, el notario hará algo parecido a lo que hace ni siquiera el juez, sino el secretario del juzgado, que es el que le arma el extracto al juez. Es hacer un comunicado con el formato muy similar al judicial, ¿no? Diciendo que existe esta diligencia de liquidación de sociedad de hecho o sociedad conyugal, sociedad de bienes o sociedad conyugal, y que pues se pone en conocimiento del público para que haya las oposiciones que a bien tengan. El formato va a ser muy similar a una citación por prensa. Ahora viene el problema de fondo, que es la oposición. Antes de la reforma a la ley notarial, y sobre todo cuando hablo de reforma a la ley notarial, hablo de este bendito artículo 18 que lo han cambiado en más de una ocasión, hubo una reforma, me puede fallar la mente, fue en diciembre de 2016 o 17, estoy casi seguro que fue el 16, donde, por ejemplo, varios eventos que están en varios numerales del artículo 18 que tenían oposición, la ley notarial tenía una misma solución. Ante la oposición, el notario tomaba la oposición y mandaba el expediente a la sala de sorteos de la corte de la unidad judicial respectiva, para que un juez sea el que conozca esta controversia, porque el notario ya había llegado hasta el umbral de sus atribuciones. Ya la oposición implicaba un tema de resolución judicial y el notario no tiene esa atribución. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando se hacen los cambios en la ley notarial y sobre todo en estos numerales, por algún motivo que no terminamos de entender, el legislador no le dio a todos los casos la misma solución. Es decir, en unos casos la oposición tiene efectos distintos que en otros. Miren el caso de este particular numeral 23, en la parte final. De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a los interesados para que estos, de considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes. El notario no envía nada a ninguna parte. Ahora lo que le dicen es: inclúyalo en su protocolo, que como ustedes saben más que yo, son los expedientes del notario, que garantizan que la actuación original está allí a disposición de quien lo requiera, y él emite simplemente las copias de su protocolo para que las partes decidan si con eso se van a pelear ante un juez, buscan un mediador, van a un tema arbitral, ellos verán qué hacen. Pero el notario lo que se limita es a darles copias y dice: hasta aquí llegué yo, y cuantas veces quieran a venir a pedirme copias del protocolo, encantado se las doy, y encantado también va la factura, ¿no? ¿Verdad? Y pues ante eso el notario ya terminó su faena, ¿no? Miren la diferencia entre que el notario tenga que enviarle a un juez, porque el juez inclusive podía estarle pidiendo al notario algún tipo de requerimiento adicional, de declaración adicional, pero acá simplemente el notario ha terminado de una manera no igual, porque este es el único caso en que el notario tiene que hacer esto. Ya vamos a ver en otras situaciones, ante la oposición hay otras soluciones, y por lo tanto ahí vienen un poco los problemas.